Doctor, ¿se puede observar? ¿Cómo? ¿Se observa? Sí, se observa, pero vas a tener que, en todo caso, por eso te decía, ¿cómo lo puedo hacer para manejarlo yo? Ah, ya, necesita el puntero, ¿verdad? O, Con el mouse nomás, pero tiene que verse, el problema es ese. si quiere pasar, me dice siguiente diapositiva. Por eso, de acá, ¿cómo puedo entrar yo para evitar Ah, ya. esa interacción? Porque va a ser Eh, más, Aquí, doctor, en esta, en esta ranura, y pone presentar pantalla. a ver, voy a A ver, ver, ¿no? intento. Un ratito. Solo ábralo y pone presentar, compartir pantalla. Y, y ahí pone toda su pantalla, toda la pantalla, dice una ranura. En compartir pantalla. Ajá, Pestaña en toda la pantalla, en toda la pantalla. sí, toda la pantalla. Y ahí hago clic. Ajá, hace clic a la pantalla y pone en compartir. Ajá, ya está compartiendo. Ahora, abra su diapositiva. Ya, pero tengo que jalar de algún lugar. No, no. No, solamente abra la diapositiva y preséntelo. Ajá, eso, ciérralo nomás. Ajá, sí, ya Ya, se observa, doctor. ya. Bueno, van a disculpar los inconvenientes. Vamos a regularizar de repente los temas dos temas que nos falta, en lo que es el manejo del medio interno principalmente y lo que está dado dentro del medio interno principalmente es los electrolitos predominantes, ¿no? Uno es el sodio y otro es el potasio, que manejan en sí el mayor dinamismo que tiene nuestro organismo, ¿ya? Entonces, para eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que siempre está asociado al líquido que nosotros tenemos, ¿no? Dentro de nuestro organismo. Ya habíamos revisado la proporción o la cantidad de líquido que nosotros tenemos de acuerdo a la edad, ¿no? Al grupo etario en que nos desenvolvemos de repente, ¿no? Y ahí diferenciamos las edades de cuando estamos dentro de nuestra madre, ¿no? Como feto, cuando nacemos tenemos cierto tipo de edad, ¿no? Y a medida que vayamos avanzando en la edad, la edad adulta, anciano, ya es más o menos al 50-55%, diferenciándose a esa edad principalmente, a partir de adultos, entre varones y mujeres, ¿no? Las mujeres tienen menos porcentaje de líquido y los varones un poco más, igual en la edad mayor, ¿no? Son proporciones también de las cuales se puede tener referencia, no es otro autor, ¿no? Pero la mayor cantidad de nosotros somos líquido en sí, ¿no? Eh, Solutos generalmente es menos proporción de lo que es el líquido, ¿ya? Los requerimientos que nosotros necesitamos para poder equilibrar rutinariamente durante todo una jornada diaria de repente es una ingesta regular, un promedio, como está en el cuadro, de 35 de líquido, ¿no? El sodio 2 miliequivalentes por kilo por día. Todo esto
tiene la particularidad de que va en base al peso que tiene cada individuo, ¿no? El agua, 35, el sodio, 2 miliequivalentes, trabajamos en miliequivalentes porque son electrolitos y son una medida mínima, ¿no? En proporción a lo que de repente nosotros conocemos como medidas macro o el kilo, los gramos, en sí, ¿no? El potasio, el requerimiento es de 1 miliequivalente por kilo por día, ¿no? El cloro de igual manera, ¿ya? Todo está regido dentro de nuestro organismo en base a la osmolaridad plasmática que nosotros tenemos. Supongo que ya han revisado en otros segmentos también que hay un promedio de 280 a 300, hasta 310 de repente algunos, para poder equilibrar parte de lo que es la homeostasis dentro de nuestro organismo, ¿no? Hablamos de una osmolaridad plasmática en promedio con la fórmula que ustedes están visualizando, ¿no? Algunos utilizan el boom, algunos no, ¿no? Pero el propósito es tener una osmolaridad en promedio de 285 miliosmoles. En base a esa osmolaridad plasmática se va a trabajar en base a la hormona antidiurética, que es la que un poco va a ir rigiendo o regentando en los diversos tejidos de nuestro organismo, ¿no? El cerebro, parte de las glándulas, el abdomen, el riñón, los intestinos, que ahorita están siendo un poco más estudiados, ¿no? El hígado es la principal fábrica que nosotros tenemos y el que regula de repente parte de la mayoría de nutrientes. El riñón, que es el desagüe, pero es un factor principal que va a garantizar la homeostasis completa de lo que es el organismo, ¿ya? Vamos a tener condiciones en base a la concentración de sodio, en este caso, una condición hipertónica que va a, entre comillas, disminuir el volumen de la célula. Isotónica es una proporción equilibrada entre la hidratación y el contenido de sodio que se tiene, ¿no? Entre comillas, va a ser una célula normalmente conservada. Y hay una condición hipotónica en la cual la concentración de sodio es mínima o disminuida dentro de lo que es la célula, ¿ya? De acuerdo a esas generalidades, de repente, lo que es la hiponatremia, vamos a tener una hiponatremia verdadera y una pseudo-hiponatremias, ¿no? Dentro de eso, tenemos una clasificación que es unificar criterios dentro de todos los segmentos que ustedes ya han revisado. Es como una estandarización. Aclararles que el texto que ustedes tienen es el de Argente, principalmente ese es el que se va a basar incluso la evaluación, ¿ya? Para que tengan referencia, pero estos son los parámetros que uno puede moverse de acuerdo a la apreciación personal mía y los textos que ustedes estén revisando, la opinión de otros docentes, ¿ya? Tenemos una hiponatremia leve que va, saben, de acuerdo a lo que ya se ha revisado, una normonatremia es entre 135 y 145, ¿no es cierto? La leve, una hiponatremia leve, moderada, severa o grave, ¿no? Y tenemos otra clasificación que es de acuerdo al tiempo de duración, esto de acuerdo a la deshidratación que se tiene, ¿no? Quienes tienen una deshidratación aguda, de repente los que están con un problema gastrointestinal, en los cuales hay una deshidratación por las deposiciones líquidas, ¿no? En gran cantidad, asociadas esos a una falta de ingesta adecuada de líquidos, entonces puede presentarse una hiponatremia de repente más aguda, ¿no? Igual, la crónica ya a veces va con el tiempo
acentuándose, y ya tenemos un tiempo de referencia de 48 horas, es de una hiponatremia aguda, y más de 48 horas que no tiene una explicación de repente a veces adecuada, ya se vuelve como algo crónico, ¿ya? Parte de un algoritmo que va a ir priorizando de repente lo que es una hiponatremia verdadera, para que ustedes se vayan guiando, ¿no? Y cuál es lo que va a ir condicionando de repente este tipo de resultado. Tenemos las causas aparentes, ¿no? Una polidipsia primaria, o sea, quiere decir que es dentro del mismo organismo, ¿no es cierto? Que no tiene una explicación tan certera, y o los que tomamos de repente en alguna medida mayor cantidad de líquido, podemos condicionar a eso, ¿no? Dentro de eso, la cantidad de concentración de sodio, menos de 30 y más de 30 milimoles por litro, ¿no? Ya, para que tengan referencia, ahí tenemos de acuerdo al volumen que uno tiene de la hidratación normal que debemos tener, ¿ya? Las causas, los síntomas, estamos dentro de lo que es epidemiología. Lo que podemos tener, vamos a la leve, la moderada y la severa, ¿no? De acuerdo a eso, en algunos pacientes vamos a tener este tipo de condición, ¿no? Va a presentarse cefalea, sensación nauseosa, de náuseas y vómitos, generalmente están asociados siempre, ¿no? Si es que hay ustedes que ya han repasado neurología, si hay una sensación nauseosa de tipo explosivo, ya no es digestivo, ¿no? Es más neurológico, ¿no? Hay un malestar que no es evidente. Esto se va acentuando a medida que avanza el nivel de complicación de hiponatremia que se tiene, ¿ya? Entonces, lo más leve son una cefalea para la persona o para el paciente que es un poquito más reflexivo con la sintomatología que tiene, ¿no? Un poco de debilidad, a veces pasan desapercibidos, pero donde se va a acentuar más es en el grado que ya esté más comprometida con una hiponatremia, ¿no? La cefalea, hay un poquito de irritabilidad, va a hablar cierto tipo de incoherencias, ¿no? Va a estar hipoactivo, un poquito lento, puede presentar convulsiones cuando ya está un poquito más avanzado, ¿no? Herniación cerebral, esto es por el grado de hiponatremia que se puede tener, ¿no? Y en algunos casos extremos, el paro respiratorio y la muerte. Esto, como siempre les paro molestando de repente, es de acuerdo a la historia de la enfermedad o el tiempo de evolución de la enfermedad, ¿ya? A veces hay coincidencias dentro de lo que está presentando al inicio de una hiponatremia leve y una hiponatremia ya severa, ¿no? De acuerdo a cómo va evolucionando con cada uno de nuestros organismos. Nadie es similar a nadie, ¿no? Una persona es diferente a otra persona, aunque sean familiares. Comparar, digamos, unos hermanos mellizos, gemelos, no son tan iguales, ¿no? No, para que nos demos cuenta, no van a sentir de repente las mismas sintomatologías, entonces hay que ir de repente tratándolo de manera personal a cada uno de ellos, ¿ya? Dentro de lo que se trata del manejo de una hiponatremia, es evitar de repente este tipo de consecuencias, ¿no? Una desmilinización osmótica que se puede hacer, ¿no? Por el incremento mayor de
disminución del sodio dentro de lo que es nuestro organismo, ¿no? Y la reposición es donde va el arte de la medicina, ¿no? Cómo uno va manejando la reposición de nuestros pacientes, en este caso de la hiponatremia, ¿no? No puede restaurar la normonatremia de manera brusca. Tiene que verse primero la cantidad en la cual se tiene que ir reponiendo y qué riesgos hay si es que ponemos como referencia más de 10 miliequivalentes por día a veces, ¿no? Entonces hay que tener ese tipo de cuidado para no ser iatrogénicos un poco, ¿ya? Nosotros vamos a saber en qué grado, dónde nos estamos moviendo siempre de acuerdo a esta fórmula, que es la fórmula que deben de tener referencia de Adrogué María, ¿ya? Esta fórmula de Adrogué María es la que nos va a dar en base al sodio informado, al sodio plasmático que se tiene, al promedio normal, ¿no? Entonces, y se va a trabajar siempre con el agua corporal total, ¿no? Es una fórmula que se maneja incluso para hacer las soluciones con las que tiene que reponerse el manejo de una hiponatremia o una hipernatremia también, ¿ya? Bueno, ¿qué cosa tenemos que hacer al momento de reponer el líquido? ¿Qué cuidados tenemos que tener? La sal y los líquidos siempre, ¿no? Tanto en una hiponatremia y una hipernatremia, ¿ya? Puede llegar a unos casos de bueno, estamos en nefrología de una hemodiálisis. A veces hay que tener cierto tipo de restricciones, ¿no? Hay manejos que se hacen de electrolitos en las máquinas, pero que a veces primero hay que restaurar lo más normal posible, los valores normales, ¿no? Yo no puedo pretender con todo lo que les estoy diciendo, digamos, que tiene un sodio menos de 120, con una diálisis, tratar de regularizar, digamos, a 135, estaría cometiendo de repente parte del mismo problema neurológico, ¿no? Que ya hemos referido. ¿Ya? De acuerdo a la fórmula de Adrogué María, a veces se utiliza este tipo de soluciones. ¿Cuánto de volumen de sodio nos da una solución? Esto hay que darnos cuenta que es por litro, ¿ya? A veces hay una ampolla al 30, al 20%, ¿no es cierto? Que tiene, y está descrito por ahí, ¿no? Entonces, al 10, al 20%, ¿cuánto nos da? Pero la nomenclatura que estamos viendo, para no equivocarnos, es en miliequivalentes por litro, ¿no? La solución es una solución hipertónica. Al 3% significa que tenemos en un litro 513 miliequivalentes, ¿ya? Al 9%, ¿cuánto es? Solo 150, 0.9%, ¿ya? 154 miliequivalentes por litro. Al 0.45, bueno, yo regularmente para manejar hiponatremias e hipernatremias más que nada, ¿no? O sea, para evitar que el sodio sea más de 145, a veces llega a 170, 75 y bajarlo solamente con el 145, a 0.45 se trata de ir manejando, pero en varios días, al menos lo que regularmente yo sugiero siempre es el manejo de esto, ¿no? Algunos de nuestros colegas o ustedes que van a ser médicos tienen cierto tipo observan algún tipo de repente conducta especial frente a esa opinión, ¿no? Pero nos da solamente 77 miliequivalentes. Y para manejar hipernatremias, ya vamos a ver, es más adecuado que poner solo sodio o solo agua destilada de repente, ¿no? Al menos de manera personal, se trata de, digamos, a uno quiere bajar de peso, ponerle en huelga de hambre, entre comillas, ¿no? Decirle, no, ¿sabes qué? Tienes que dejar de comer diferentes cosas y todo, ¿no?
si para una persona normal es, cada uno tiene sus gustos en comidas, ¿no? Algunos comemos un poco más, algunos comemos un poquito menos. Lo importante es evitar los volúmenes extremos, ¿no? Ni restrictivo ni excesivo, ¿no? Entonces, si yo regularmente tengo un volumen que tengo que ir bajando, no tengo que dejar de darlo, ¿no? Tengo que conservar un volumen de alimentación, entre comillas, de una cantidad reducida frente a lo que estaba consumiendo, ¿no? Así para no hacer tan traumático el manejo dietético en ese sentido. Igual la solución hipotónica no se trata de no dar sodio, se trata de reducir la cantidad. Y para mí el manejo personal, al menos que yo hago o sugiero, es el hecho de que se maneje la solución hipotónica o al medio normal que se llama. En los hospitales ustedes habrán escuchado esa solución al medio normal, que significa 0.45. La solución al normal, entre comillas, es al 0.9, ¿no? Eso es al menos con una osmolaridad aparentemente normal, ¿ya? Las ampollas al cloruro de sodio al 10%, al 20% tenemos en el hospital, ¿no? Que significa 34 mil equivalentes por una ampolla de 10 ml, ¿ya? Igual para recordar, ¿no? El grado de hipertónico, isotónico, hipotónico también. Y esto es lo que hay que cuidar, ¿no? Revisen. Ustedes ya han revisado de repente en neurología, pero el hecho de que haya una... no es por la hiponatremia, ¿ya? Esto no es por la hiponatremia, es el grado de reposición de sodio, ¿ya? Entonces, tiene que ser progresivo, ¿no? No, ya la hiponatremia nos puede dar este tipo de cuadro. No, no lo entendamos así. Es al momento que nosotros estamos reponiendo el sodio que está menos de 120, 25, a veces está 15, ¿no? Perdón, cloruro de sodio, pues, ¿no? El sodio está con 120, 115, y para llegar a 135, que es lo mínimo, a veces uno está emocionado, ¿no? El paciente todavía de repente dentro de la cronicidad puede estar con un grado entre comillas, lucidez, ¿no? Entonces uno puede decir, no, sí está normal, y pásale nomás, ¿no? Por eso hay que manejar con el producto que es, o el examen un poco mayoritariamente por consenso, el que nos permite manejar mejor es el AGA y electrolitos, que nos va a decir cómo está su medio interno, lo más actualizado posible, ¿no? A los minutos que demora, ¿no? El hecho de sacar la muestra, enviarlo al laboratorio, a la unidad de AGA, y la respuesta que se tiene para poder hacer el manejo respectivo sin exagerar en reposición inadecuada, ¿ya? Las hipernatremias igualito, ¿no? O sea, más de 145 a 150, eso ya lo tienen ya ustedes como referencia, ¿no? Leve, moderada y severa, más de 170. Cuando se ha visto esto, generalmente en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? En algún momento les he dicho, la unidad de cuidados intensivos es una unidad de rescate, ¿no? Ahí se trata de preservar la vida sí o sí, ¿ya? De repente lo diferente que podemos tener en base a la hiponatremia es el tiempo en horas que tenemos, ¿no? Una hipernatremia aguda, menos de 24 horas, más de 24 horas, ¿no? El otro era en 48 horas, ¿ya? Pero van la severa más de 170 por mil equivalentes por litro, ¿ya?
¿Por qué se presentan? ¿No? Generalmente son por falta de ingesta adecuada de líquidos, puede ser hormonal o puede ser porque generalmente los problemas extremos en este tipo de cuadros se presenta en pacientes que son dependientes de otras personas, ¿no? En niños a veces o en adultos mayores que tienen un poquito ya disminuido todo su sistema de reacción, ¿no? Para que ustedes vean a un paciente de edad adulta con una infección como referencia, el paciente no habla, no dice nada, sus signos de alarma son hipoactivos por la edad, porque el organismo mismo ya está en disminución de su función normal, entonces ya reacciona de manera más difícil frente a cualquier tipo de irritación o problema que tenga, ¿ya? Entonces tenemos en base a la proporción que tenemos, ¿no? En niños 90, 80, 90%, en recién nacidos, ¿no? Ya después baja a 70%, en adultos promedio, entre 50 en mujeres y 60 en varones, ¿no? 55 a 60% de lo que es el peso corporal total. Y en adultos mayores, 50 a 45 en mujeres y varones, ¿no? Cuando hay un problema de líquido, hay una hipernatremia, pero porque hay una disminución de ingesta de agua o hay una pérdida mayor, ¿no? El sodio igual, ¿no? Para que ustedes puedan darse cuenta. Aumento de retención de sodio, un problema renal de repente que no está eliminando bien, o como, bueno, antes había una propaganda que, una gaseosa, ¿no? Que era el Sprite, ¿no? Que uno está en el desierto y todavía para hacer más llamativo de repente la necesidad de tomar el Sprite, se comían cancha, ¿no? Y lo que conocemos nosotros, ¿no? La cancha y salada todavía, ¿no? Entonces, va a haber una hipernatremia, lógicamente, ¿no es cierto? Entonces, un poco como ejemplo para que podamos comparar, ¿ya? ¿Cuáles son las causas? Principalmente son las que se describen, ¿ya? Una cosa es la ingesta de líquido, ¿no? O la pérdida, ¿no? Náuseas, vómitos que va a presentar, ¿no? Esto propiamente, más propiamente que hoy los problemas de hiponatremia, ¿no? A veces son los excesos, esto generalmente son un poco producidos voluntariamente o por el manejo terapéutico que uno hace, ¿no? Problemas de un hiperaldosteronismo, un Cushing, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de cuidado en estos síntomas ustedes que están viendo lo que es semiología, ¿ya? El déficit de agua, con esta fórmula, sodio actual, sodio deseado, -1 por el agua corporal total. ¿Para qué? Para ir viendo cuánto es el promedio que tenemos, ¿no? Por los grupos etarios y de acuerdo a la conformación del agua corporal total, nosotros podemos ir manejando la cantidad de líquidos, ¿ya? Igual una hipernatremia normal, euvolémica, hipovolémica, ¿no? Que tiene bajo volumen, y una hipervolémica, ¿no? Esos son los cuadros que tienen como referencia, ¿ya? El tratamiento, bueno, de acuerdo a lo que se va a ir presentando con cada uno de los pacientes, de acuerdo a lo que se va a evaluar. Igual la fórmula de Adrogue María, que nos va a ayudar a reponer adecuadamente el sodio en hiponatremia e hipernatremia. Siempre hay que recordar,
la reposición tiene que ser en promedio 10 a máximo 12 miliequivalentes por día, no más, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre hay causas, o de enclavamiento a veces, o una desmilenización, ¿ya? Bueno, para que tengan como un consolidado de ese otro tipo de manejo que hacen los autores, ¿ya? Esto con lo que respecta a lo que es eh, la hipernatremia o hiperhiponatremia. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Ya nos hemos perdido, creo, ¿no? No hay ninguna pregunta. Doctor, al parecer todo está claro. Solamente compartiría, o sea, solamente entre al otro PPT. Igual Ah, está compartido. ya. Ajá, sí. Bueno, la medicina es repetir, ¿no? Repetir algunas cosas, ir recordando, asociándolos. Eso es parte de lo que ustedes tienen que ir haciendo eh, a partir de ahora con los pacientes. La oportunidad que tengan de trabajar con los pacientes, ustedes traten de tener ese tipo de criterio para ir comparando entre la respuesta que presenta cada uno de ellos en base a lo que en cada segmento de repente han visto algunos qué segmentos son principales para ver este tipo de manejos, a veces cardiología, un poco gastroenterología, que a veces se presenta ese tipo de cuadros, ¿no? Y que se manejan a veces de manera mixta, ¿no? Tanto lo que es cardio y nefrología, a veces gastroenterología, neumología también, ¿no? Entonces, son cuadros que ustedes ya han visto. Algunas cosas de repente ustedes pueden opinar que es un poquito redundante, pero bueno, estamos tratando de ver lo que es semiología. Semiología es evaluar signos y síntomas principalmente, ¿ya? Entonces, el tratamiento deben tener referencia, pero para que puedan ir comparando cómo reacciona un paciente de otro paciente y cómo se evidencia clínicamente el manejo de cada uno de ellos. Ya, lo que es el trastorno del metabolismo del potasio, es el otro, de repente, electrolito que es preponderante en la mayoría de nuestro organismo, ¿no? Tiene una buena cantidad, pero tiene particularidades diferentes y es un electrolito principal, así como el sodio nos da un poquito el equilibrio hídrico, ¿no? Bueno, a veces les digo a mis pacientes que la sal es la yunta del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque malogra el agua, ¿no? A veces mucha ingesta de agua puede hacer que haya edema, ¿no? Mucha ingesta. ¿Puede condicionar daños mayores en el resto del organismo? Sí, ¿por qué? Porque es su amigo, ¿no? Va el agua, donde va el agua, o donde va la sal, va el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro organismo trata de equilibrar un poco el medio interno, ¿no? Si ustedes comparativamente tienen un granito de sal entre las encías y la piel que está externamente, ¿no? De la cara, lo dejan en un determinado momento, o el azúcar o la sal, y va a producir una úlcera, ¿no? Entonces, no tiene que estar
en un determinado lugar exclusivamente, está en movimiento constante y eso es parte de la característica del organismo para no estar irritándolo, lo tiene en cierto tipo de dinamismo que no agrede a la homeostasis del organismo. Este electrolito principalmente tiene esa capacidad, ¿no? Lo que es el potasio. Está en constante movimiento. Es uno de los electrolitos, como supongo que les han hablado en cardiología, es junto con el calcio los que hacen que haya la despolarización de la membrana, ¿no es cierto? Entonces, aparte de fisiología que ustedes ya han revisado, ¿no? Bueno, es uno de los electrolitos de repente principales que va a producir cuadros con cambios mínimos, ¿ya? Los valores que vamos a dar tenemos que es más o menos el 98% es intracelular y en lo que es la sangre solamente es el 2%, ¿no? Es el principal catión intracelular, va a ayudar a diferente tipo de actividades que realiza todo el organismo, ¿no? Las células, cada una de las células en los diferentes órganos, los pulmones, los músculos principalmente, el riñón, el corazón, ¿no? Eso es la particularidad de este electrolito. Va a trabajar en base a la tonicidad. Hemos visto hipertónico, hipotónico y normotónico, entre comillas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿En base a qué se maneja eso? En base también al potasio. La cantidad de sodio, mediante la bomba de sodio y potasio ATPasa, va a manejar parte de esta tonicidad celular, ¿ya? En cada uno de los lugares. Donde hay célula, ahí está el potasio, ahí está haciendo la tonicidad de cada una de las células. La concentración plasmática es de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro en la sangre. Pero, a ver, un ratito. Voy a salir un rato de la presentación, ¿ya? Perdón. No, sí, sino que nosotros vamos a registrar de 5:30. Y usted primero registrado de 5:35. Pues no me permite, estoy terminando con minutos estar viendo. La última me dice la que disminuya a 3 horas y cuarto. Maribel. Isabel. Ajá. Ya para que cuadre, me dice. Ya lo regreso. Dice el papel. Perdón, disculpen un rato, jóvenes.
Disculpen, jóvenes. Bueno, hemos tratado acá. Estamos. Íbamos de 3.5 a 5.000 equivalentes el requerimiento, o al menos lo que se evalúa en un examen de AGA o en un examen de sangre, los electrolitos, ¿no? La dieta normal debe ser entre un promedio, de acuerdo a esta presentación, de 50 a 100 miliequivalentes por litro, y teníamos, ¿cuánto era? 1 miliequivalente por kilo, ¿no es cierto? Por día, el potasio en los datos que teníamos en la hiper o en el trastorno del sodio, ¿no es cierto? Normalmente todo eso se trabaja en base a lo que vamos consumiendo y lo que vamos se va distribuyendo dentro de lo que es los intravascular, extravascular y la eliminación. Este cuadro es el que deben de recordar. Está principalmente cuánto es lo que como. Lo que yo como, debo eliminarlo, ¿no? Ese es más o menos el propósito del manejo estricto y fino que hace nuestro organismo con el potasio. No es que sea, de repente, no es eficiente como dice acá, ¿no? A diferencia de los mecanismos reguladores del sodio, la conservación del potasio no es totalmente eficiente. Bueno, yo personalmente no creo que es así, sino que es un poco más estricto el manejo. Quien no entiende es el que consume o deja de consumir, ¿no? Entonces el organismo trata de hacer lo que mejor puede en cualquiera de sus aspectos, de manejar de la manera más eficiente posible. El hecho de que falte un determinado tipo de insumo para manejar la homeostasis del organismo, trata de compensar de alguna manera, ¿no? Estos mecanismos de compensación, tanto en lo que es la distribución intercelular, intraplasmática y intercelular, va a ser el hecho de que se demore o no dentro de lo que es el apoyo de lo que es la eliminación del riñón también, ¿no? Hay sensores, hay estudios. Actualmente, uno de los componentes de nuestro organismo en estudio todavía, ¿no? Porque no tenemos algo tan concreto y por eso de repente a veces estamos con este tipo de comentarios, ¿no? Que no es totalmente eficiente, es que recién se está completando parte de los estudios, ¿no? Feedback de potasio, hay otras teorías que van yendo más o menos en alguna medida dando más importancia al intestino delgado y grueso para lo que es la asimilación de cierto tipo de electrolitos o nutrientes que va a ir manejando más adecuadamente dentro de lo que tiene, ¿no? Entonces tenemos que quedarnos con, primero, la ingesta adecuada, suficiente, va a permitir que el organismo distribuya adecuadamente tanto la proporción que se tiene de 98% intracelular y 2% plasmática. ¿Para qué? Para que pueda tener una adecuada reacción homeostática dentro del organismo. La eliminación está dada principalmente por el riñón. El riñón no tiene nada que hacer con el potasio, nada más que desecharlo. Desechar en base a los sensores que se tienen. Si es que hay mucho potasio, lo elimina. Si es que no hay potasio o falta potasio, hace que la reabsorción sea más eficiente, llegando al 100% de la absorción en los diferentes componentes de lo que es la nefrona, ¿no? El glomérulo, los túbulos contorneados proximales, el asa de Henle y también el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores, ¿no? Que son, cada uno de ellos forma parte primordial para poder lograr una adecuada
reabsorción o eliminación de los componentes y en este caso del potasio, ¿ya? ¿Dónde se encuentran esos alimentos principalmente ricos en potasio? Las bananas, ¿no? Nos conocemos como plátano, ¿no? Tomate, salmón, yogur, ¿no? Cada uno con sus terminologías, ¿no? Como los médicos son exquisitos, quieren una terminología médica, entonces tenemos que tratar de ir hacia ese tipo de idioma aprendido que ustedes ya tienen que ir mejorando su bagaje de terminología médica, ¿ya? ¿Quiénes tienen más riesgo? ¿No? Como está acá en la parte inferior, los ancianos, porque a algunos no les llama pues la atención sus señales de respuesta, de necesidad, el hecho de alimentarse o de ingerir líquidos, hace que sea un poquito deficiente para poder exigir una adecuada alimentación. Aparte, si es que nos ponemos en un adulto mayor que ya tiene diferentes tipos de secuela por la actividad normal de su trabajo en la edad, ¿no?, adulta joven, en la niñez, su alimentación, su nutrición va a condicionar a un determinado tipo de consecuencia y limitaciones físicas en la edad adulta mayor, ¿no? Entonces ahí a veces va a pedir una alimentación o no va a disponer, ¿no? La familia a veces es determinante ahí. Si tiene unos cuidadores que le ayuden, de repente su grado de desnutrición o grado de deficiencia de alguno de estos electrolitos, tanto la sal que estamos manejando en estas clases y el potasio mismo va a condicionar ese tipo de condición riesgosa en este caso, una hiperpotasemia o una hipopotasemia, ¿ya? El alcoholismo son grupos pues, mal conservar de repente de nuestro organismo y la desnutrición viene condicionada por los dos anteriores, ¿no? Nadie nace desnutrido, ¿no? Nuestros padres, la mamá, si tiene una buena nutrición, el niño va a salir bien nutrido. Si tiene una buena disposición de alimentos, las personas también van a ser regularmente nutridos, ¿no? Los gorditos a veces de repente tienen otro tipo de priorización por la costumbre a veces que se tiene o el entorno de su medio ambiente donde se desenvuelve, ¿no? No hay contextura, ¿no? No hay el hecho de decir, ¿saben qué? Yo soy gordito porque mi familia es gordita. No, la familia ingiere un poquito más de alimentos de tipo carbohidratos, ¿no? Y en mayor volumen, ¿no? Un plato bien contundente, de repente lleno en un plato, un segundo es para algunos es lo mejor, ¿no? Por eso algunos odian a nuestro cocinero estrella, que es Gastón, ¿no? Gastón Acurio ha implementado en nuestra sociedad el hecho de un alimento gourmet, ¿no? El plato es más grande que lo que te dan de comida, ¿no? Y te cobran más caro todavía, ¿no? Entonces, bueno, como algún tipo de curiosidad, ¿no? Pues para que ustedes vean cómo antes era la alimentación y ahorita cómo uno va a restringiéndose en este tipo de ingesta alimentaria diaria. Y puede condicionar a algún tipo de deficiencia en este tipo de manejo de los electrolitos. Los veganos tienen cierto tipo de deficiencia en base a las proteínas, ¿no? Los electrolitos, bueno, no tengo una referencia, no les podría dar una referencia en base a ese tipo de alimentación que depende de cada persona. Son más vegetarianos, ¿no es cierto? Todos vegetales. Se supone que deberían de tener una buena cantidad de
electrolitos, al menos de este potasio, ¿no? Porque la mayoría vienen de esa serie de alimentos, ¿no? Ya. Bueno, la distribución que ya hemos referido, ¿no? 98% intracelular y extracelular el 2%. El transcelular es una de las funciones de equilibrio principal que tiene el organismo, ¿ya? Ese es el juego rutinario que hace, ¿ya? No es ya establecido, ¿no? Solo el 98%. Hay momentos en que está 98%, hay momentos en que está 97, 96 de repente, pero al menos, aparte de la ingesta de dieta, va a presentar generalmente ese tipo de porcentaje, ¿ya? Intracelular y el extracelular, ¿no es cierto? Los valores que van presentándose siempre. Deben de, o sea, la homeostasis del organismo va a condicionar que regularmente se encuentre esos porcentajes. No solamente el hecho de como un valor numérico, ¿no? Ese es el estado homeostático el cual el organismo trata de mantener lo más permanente posible. A veces pasa bien, a veces no pasa bien, ¿no? Un examen para que ustedes puedan comparar, ¿no? Una ecografía cambia en un promedio en tiempo, digamos, en 2 meses, 3 meses, más a veces, ¿no? Si uno quiere ver algún tipo de progresión de un daño o crecimiento de algo que ha visto en una ecografía, va a tener evidencia recién, en unos 2 meses, 3 meses a más, ¿no? En cambio, en un examen de sangre o orina, ¿no? Se va a tener de un día para otro. Incluso de repente en un día rutinario sacas en la mañana y en la tarde ya tienes otro resultado. Justo por el dinamismo que hay de estar manejando constantemente un valor estándar en promedio de 98%, que a veces se logra, a veces no, pero eso es parte de la actividad que tiene nuestro organismo, ¿ya? Y otra vez, el potencial de membrana en reposo y en actividad va a ayudar a despolarizar de repente la cantidad tanto que haya en el extracelular o en el intracelular, ¿no? Esto se evidencia más en lo que es tejido cardíaco y ¿dónde está más el potasio? Para que tengan referencia, en los grupos musculares, ¿ya? El grupo muscular, cuando vamos a hacer pesas, o los que van al gimnasio, ¿no? O hacen deporte, se supone que mientras mejor porcentaje de potasio tengas en tu musculatura, vas a tener mayor eficiencia en tu desempeño físico, ¿no? Eso por la reactividad que tiene el hecho de la preparación física, pero una adecuada nutrición y un adecuado manejo homeostático que tiene nuestro organismo, ¿ya? Bueno, algunos cuadros patológicos que pueden condicionar la presentación de una alcalosis o una acidosis metabólica, esto en base al AGA, pero que van a condicionar que aumente el potasio o que baje el potasio dentro de el transcelular, el intracelular y el plasmático, ¿ya? Va a aumentar, como ven en el cuadro, ¿no? La alcalosis, la insulina. ¿Por qué? Porque es parte de una interacción corresponsal en lo que es la homeostasis del organismo, ¿ya? Van a, vuelta, ¿no? Los que van a disminuir el potasio plasmático favorecen, ¿qué cosa? Lo contrario, un incremento del potasio dentro de las células. Y cuando el potasio plasmático está dentro de la sangre, está incrementado, entonces dentro de la célula
entre comillas, debe estar disminuido. ¿Y cuáles son? La acidosis, el TAU, los adrenérgicos, los agonistas, alfa-adrenérgicos, ¿no? La hiperosmolaridad, una lisis tumoral, algunos de repente han visto una rhabdomiolisis, ¿no es cierto? Cuando se presenta una rhabdomiolisis en un accidente de tránsito, donde ha habido aplastamiento de grupos musculares o unos equimosis así grandes, ¿no? De un posterior a algún tipo de traumatismo, no necesariamente solo un accidente automovilístico de tránsito, ¿no? En la lisis tumoral, ¿qué es? La destrucción de células. Una hemorragia masiva también puede producir eso, ¿no? Hay que tratar de ir configurando parte de ese tipo de respuesta de nuestro organismo, ¿ya? Igual, ¿no? Favorecen la entrada de potasio al intracelular, una alcalosis, la insulina. Por eso cuando ustedes ven generalmente también en nefrología, cuando hay una acidosis o una alcalosis, más en la acidosis, ¿no? Con una disminución de lo que es el bicarbonato, se presenta un aumento del potasio intraplasmático, ¿no? ¿Y cómo se maneja? Hay unas sustancias polarizantes, que algunos ya lo han debido ver, utilizan la insulina y va a ayudar a reponer o a redireccionar parte de el manejo que debía de tener dentro de lo que es el problema de el potasio en la interacción, ¿no? Plasmática y celular del potasio, ¿ya? El lugar principal para eliminar es el riñón. El riñón dentro del tubo contorneado proximal y el asa de Henle más o menos elimina o lo reabsorbe el 90%. El 10% ya se va para lo que es el túbulo contorneado distal y parte del asa de Henle ascendente, ¿no? Esa es parte de donde va reabsorbiendo cuando es necesario, de acuerdo a cómo va la concentración estándar que hay de 98% y 2% del plasma del potasio. Si hay un exceso de potasio, por una ingesta, entre comillas, incrementada de potasio, lo que hace es solo eliminar los excesos de potasio que va censando parte del tubo digestivo y parte del riñón, ¿ya? Este es el glomérulo, ¿no es cierto? Y va haciendo una reabsorción, o se va evidenciando en la figura una reabsorción del 90% en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Parte del 10% ya baja hasta lo que es el túbulo contorneado distal y parte de los túbulos colectores, ¿ya? El sudor también hace que se pierda, ¿no es cierto? En alguna medida los electrolitos y en este caso el potasio y el sodio también, ¿no? Cuando ustedes ven su ropa de deporte que de repente han tenido algún tipo de evento, campeonato, qué sé yo, después de todo el trajinar de su compromiso deportivo, están sudando y hay una coloración, de repente, una secreción salina que se va consolidando, ¿no es cierto?, en la ropa de deporte. Entonces, parte del potasio y el sodio también que se elimina por el sudor, ¿ya? No es mucho, pero hay pérdida. ¿Cuándo es mayor la pérdida, no? Tanto de sales, de líquidos y del potasio también. En
quemaduras, ¿no? Las quemaduras son las que van a hacer perder más líquido, ¿no? Si es una quemadura, un gran quemado, pues tiene que ser manejado de manera adecuada en una unidad de quemados de urgencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que el daño hace la quemadura, sino es difícil manejar el entorno homeostático del medio interno, ¿ya? Esa es la causa de que la quemadura sea bien agresiva. Un gran quemado es más difícil que una quemadura, bueno, en este caso, quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado. El gran quemado es una quemadura de tercer grado, ¿no? Si es abierto, peor todavía, ¿no es cierto? O sea, si está activo la quemadura ahí, está deslizado, está eliminando líquido, hay como sudor, ¿no? La piel es nuestra capa protectora, tanto de agresores externos y también de problemas internos, o ayuda a mantener el calor, la hidratación, y mantiene también los electrolitos de manera adecuada, ¿no? La pancreatitis, ¿qué produce? Abscesos, algunas alteraciones de repente, como dice el tercer espacio, ¿qué dice? Hay un espacio intravascular, intracelular, intraplasmático de repente, y otro tercer espacio que también se presenta en un shock hipovolémico, ¿no? Es la creación, entre comillas, de los terceros espacios. La pancreatitis, por ser una inflamación un poco no evidente, va produciendo ese tipo de colecciones internas, ¿ya? Generalmente los problemas de potasio va a ser de acuerdo a cada hospital, ¿no? Hay hospitales de mayor complejidad, menor complejidad. Los datos que se tienen no son estadísticas de nuestro hospital, pero generalmente va al 1 al 5% de los pacientes hospitalizados regularmente, ¿no? De acuerdo a un hospital de mayor complejidad, de repente se puede guardar el porcentaje, pero hay mayor predominancia en grandes hospitales, ¿no? Es una clasificación de una hipercalemia, ¿no? De 5.5 a 5.9. Eso es uno de los más agresivos que hay. De repente, lo más severo, 6.5, pero en la hipercalemia severa, en un paciente que, al menos para la especialidad que tengo, es de urgencia, ¿no? Cuando tiene más de 8 miliequivalentes por litro, mientras no se encuentre una causa que pueda ser corregida, ¿no? Va a necesitar hemodiálisis, ¿no? Si es que no se puede manejar. Un paciente de tipo nefrológico a veces no es una urgencia. No es que ahorita llega el paciente, digamos, y está con 8.5 de potasio, ¿no? 8.5 miliequivalentes por litro. Eso tiene que entrar sí o sí a diálisis. No es tanto así a eso, ¿no? Entonces, primero es una unidad, hay una unidad en cualquier hospital, como en el hospital regional de acá de Ayacucho, la unidad de trauma shock. Lo que tienen que hacer es estabilizar, ¿no? ¿Cuáles son las otras comorbilidades que tiene y por qué ha llegado a ese estado, ¿no? Después de que ya se ha establecido, se ha manejado, se ha utilizado soluciones polarizantes, se ha manejado, ¿cómo es ustedes tienen referencia ya de una reanimación cardiopulmonar, ¿no es cierto? O sea, ¿qué se ve? ¿No es cierto? Primero hay que asegurar vías aéreas, accesos vasculares, o sea, todas esas cosas se hacen en una unidad de trauma shock. Después que se estabilizan los pacientes, se ve que no hay una adecuada evolución, recién va a ver la posibilidad de que entre a una, digamos, sesión de hemodiálisis de urgencia, después de haber coberturado parte de todas esas
manejos de estabilización o de rescate que hacen las unidades de urgencia. ¿Ya? Para que tengan referencia más o menos cómo es que se presenta, ¿no? La historia natural de algunos pacientes antes era más evidente, ahora ya es un poquito más difícil de ver, salvo que uno esté justo en ese momento preciso, ¿no? Ustedes revisan las historias clínicas, ahí es donde van a ver de repente algunos tipos de estigmas de este tipo de manejo que hayan tenido, o el desencadenamiento, o el desenvolvimiento de lo que ha tenido dentro de su historia natural, el manejo de cualquier tipo de pacientes de urgencia que tienen en la unidad de cuidado. El lugar donde ustedes tienen que manejar o evidenciar parte de esa reacción o esa evolución de cada organismo, no es que lo vean al paciente, revisen la historia. Por eso es que la historia es un documento médico legal, no para proteger al médico, no para condenar al médico, ¿no? Desde que el paciente entra a una institución de salud, es responsabilidad de la institución de salud. Y lo poco o lo mucho que hagamos como personal de salud va a depender la adecuada evolución de este paciente o algún tipo de complicación que tenga. ¿Ya? Entonces, traten de conceptualizar de esa manera. Nosotros no tenemos buenas historias clínicas de repente, hasta hace unos 20 años, un poco más de repente. Pero ya después de que, ahora que está la Facultad de Medicina acá, se supone que deberíamos de tener una mejor calidad de historias clínicas, y en eso también ustedes tienen que ir continuando en mejorar este tipo de documento médico legal, ¿ya? Y el hecho de que describan, pidan los exámenes, evalúen adecuadamente los pacientes, va a condicionar también el hecho de que mejore la calidad de información para estudios posteriores que ustedes mismos pueden hacer. Ustedes mismos van a necesitar evidenciar. No hay muchos datos de repente establecidos acá. Estamos hablando de realidades paralelas de repente, Colombia, Chile, ¿no? Algunos datos. En el Perú tenemos poca data científica así evaluadas, ¿no? Entonces nosotros estamos acá como Facultad de Medicina, entonces hay que tratar, y eso va a depender más de ustedes, los integrantes de acá de la Facultad de Medicina, para que puedan, en la medida de lo posible, mejorar su data y la recolección estadística que tengan que hacer, ¿ya? De manera general, ¿no? Una hemólisis puede condicionar toda destrucción celular, que sea sanguínea, que sea muscular, que sea pancreática por una necrosis, por extravasación del líquido pancreático, va a condicionar daño y salir lo que tenía en las células. ¿Qué tenía en las células? Principalmente 98% de potasio. Ese 98% en relación a su región o su zona plasmática que tenía, extracelular, va a ir incrementando el problema de la hipercalemia. ¿Ya? Dentro de eso está ahí la rhabdomiolisis, el Cushing, que es una enfermedad hormonal, ¿no es cierto? Algunas iatrogenia, ¿no? Ya cuando el riñón está mal, no saca ese tipo de electrolitos. El potasio es un electrolito que sigue al agua. ¿Ya? El agua se sale y va detrás del agua, se va. Pero cuando el riñón ya no filtra, ya no saca eso, ¿no? Porque el riñón, al momento que fuerza el agua, ¿ya? A sacar el volumen que haya de exceso de líquido, también saca, cuando está normal, la bomba sodio, potasio, ATPasa, va a sacar, va a arrastrar
a todo ese tipo de componentes, debería de salir el potasio, pero como ya no tiene esa función, ya no hay ese principal accionar de esa conjunción de sodio, potasio, ATPasa, ya deja de ser excretado. Por eso tiene que entrar en terapia de reemplazo renal, como es la hemodiálisis, ¿no? Va a haber también a la vista, ¿no? Una alteración en lo que es el eje de renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces, son ya problemas que van a ir condicionados a la par de el deterioro de la función renal, ¿no? ¿Cómo se va a presentar? Con una astenia, taquicardia, mialgias, parestesias, ¿no? Todo lo que está descrito en esto para que tengan ustedes referencia, ¿ya? Hola, estos son los medicamentos que de repente van a ir incrementando parte de una o incremento del potasio, ¿no? Dentro del organismo, ¿no? Espironolactona, la ciclosporina. Estas ciclosporinas son manejos de problemas oncológicos a veces, o en nefrología a veces tenemos problemas que tienen una reacción negativa, ¿no? Los síndromes nefróticos que son condicionados por unos problemas vasculares también y que se manejan con ese tipo de medicamentos, ¿ya? Algunos antibióticos, de repente inhibidores de la ECA, ¿no? Enzima convertidora de angiotensina, los beta bloqueadores, ¿no? Son los medicamentos que van a incrementar, propiciar un incremento de lo que es el potasio en nuestro organismo en sí, principalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el mecanismo de lo que es la interacción entre el intracelular y el plasmático es el que va a tratar de ir regulando en ese porcentaje que ya tienen referencia a ustedes, ¿no? Esto para que tengan referencia de algunos tipos de medicamentos y manejos que se tienen, ¿no? El gluconato de calcio también se puede utilizar. ¿Por qué? Porque es el que actúa junto con el potasio. El potasio es el que da la tonicidad de los músculos y ayuda hasta un nivel, ese manejo que hay entre el sodio, potasio, ATPasa va a hacer que haya una interacción. El sodio sale y el potasio entra a la célula. Y en algún grado de concentración va a empezar la excitabilidad o el aumento de, ¿qué cosa? De la tonicidad de la membrana plasmática que tenga en ese momento, ¿no? Esto como referencia, ya, reduce concentración beta 2 agonistas, ¿no? El salbutamol es un medicamento que ayuda a manejar también los excesos de potasio, ¿ya? Son PUB, ¿no? Son inhaladores, y esos inhaladores en alguna medida ayudan a estabilizar también estos valores. Los diuréticos, ¿no? La furosemida es principalmente. ¿Y dónde trabaja la furosemida? En el túbulo contorneado proximal. ¿Dónde? Donde se debe de eliminar casi el 100% de los excesos, debe de reabsorberse. Como se reabsorbe en ese nivel, los diuréticos, la furosemida hace que no se reactivice ese tipo de reabsorción, ¿no? Por eso, de repente, ayuda a eliminar más potasio actuando a ese nivel del túbulo contorneado proximal, ¿ya? Las resinas son medicamentos que van a ayudar a manejar la hipercalemia que se tenga en el organismo. La diálisis, como ya se le ha referido, es
después de que el paciente esté estabilizado, ¿ya? Está estabilizado, ahí entra la diálisis. Un hospital, al menos de la complejidad que ya es nuestro hospital, tiene que tener activo todo ese sistema y es lo que nosotros como servicio tratamos de hacer también para garantizar parte del manejo de urgencia que requiere el paciente, ¿ya? Son igual, repetir de repente parte de los manejos que ya se ha descrito para que tengan referencia ustedes, ¿ya? La hipocalemia ya es lo extremo de lo que ya se ha revisado, ¿no? Igual, ¿no? De 3 a 3.5, menos de 2.5 a 3 y severa de 2.5 a menos, ni equivalente. Igual, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? El problema es en el manejo. Yo tengo que tener cuidado de cómo ir manejando la reposición de mis valores al menos homeostáticos que tengamos, ¿no? En la medida de lo posible. Siempre hay que tener cuidado. Cada paciente es individual, no es en conjunto. No somos máquinas, ¿no? Tenemos que vayamos generando parte de esa conducta para que al menos no tengamos algún tipo de exceso o iatrogenia que puede pasar. A todos le puede pasar. Nadie puede decir, yo jamás voy a tener ese tipo de circunstancia, porque nos puede pasar en cualquier momento, a todos, ¿ya? Ustedes están autorizados, ¿no es cierto? Hasta que terminen, saquen su título, ahí sí ya dejan de lado parte de la irresponsabilidad, ¿no? Y ya son responsables ustedes también, ¿ya? Entonces, ¿qué va a condicionar esto? Parte de una baja reducción de ingesta, ¿no? Ya en vuelta a repetimos, el equilibrio adecuado de lo que es una normocalemia es el hecho de entre la ingesta de potasio que se tenga, la distribución o el manejo transcelular, ¿no? El intracelular y el plasmático, y lo que es el desecho que se va con el riñón, las glándulas sudoríparas y la piel misma que ayuda a ese tipo de manejo de eliminación de excesos de lo que es el potasio, ¿ya? Entonces, hay alteraciones propias del mismo riñón, ¿no? Problemas tubulares o problemas glomerulares. Esto ya algunas alteraciones de tipo orgánica, que puede ser unas diarreas o problemas digestivos de repente que van a condicionar eso, ¿no? Estados patológicos, ¿no? Y manejo de algunos medicamentos también, como está evidenciado. Donde van a presentarse de repente mayor problema. Los músculos, el músculo estriado que nos permite la movilidad, la bipedestación de repente, es los músculos largos y toda la variedad de músculos que tenemos en nuestro organismo, ¿no? El corazón también tiene musculatura lisa y va a requerir el hecho de que tenga al menos una buena proporción del 98% para que pueda tener un adecuado desempeño, ¿no? Cuando hay una disminución ya se presenta cansancio, dolores, debilidad, ¿no? Hay mayor problemas de reacción muscular, ¿no? Frente a una irritación de repente que uno puede hacer. La rhabdomiolisis es una destrucción de tejido muscular generalmente, ¿no? Entonces, el estreñimiento puede presentarse, ¿por qué? Porque ¿qué va a fallar? Falla el tejido liso, pero del intestino, por una disminución de lo que es el potasio, ¿no? No hay una buena tonicidad de los músculos del tubo digestivo, entonces va a haber
un hilio paralítico, ¿no? En pacientitos que tengan menos de 2.5 de potasio, generalmente hay un hilio paralítico. Tú vas a escuchar ruidos hidroaéreos y lo que dice Argente de que tiene que haber hasta 35 ruidos hidroaéreos, no vas a llegar nunca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay potasio que haga que funcione el tubo digestivo, ¿ya? Eh, la diabetes, el trastorno hidroelectrolítico, y en el corazón va a haber este tipo de características, ¿ya? El riñón, ya, pues va a haber por diferentes causas y va una ineficiente reabsorción. Va a tratar de reabsorber. Si es que hay un daño renal, no va a lograr una reabsorción adecuada, ¿no? Su trabajo funcional del riñón es tratar de equilibrar la homeostasis de tanto de electrolitos, minerales y cualquier sustancia alimentaria que tiene que ingresa a nuestro organismo, ¿ya? Eso es parte de la presentación de un electrocardiograma. El único electrolito que de repente se va a ir manejando también de manera significativa es con un electrocardiograma, es el trastornos del potasio, ¿no? Entonces, eso supongo que ya tienen más claro ustedes en cardiología, ya lo han revisado, pero como referencia también para que puedan recordar, ¿ya? Son parte de la presentación, la debilidad diafragmática, que es debilidad de los músculos. ¿Por qué? Porque el potasio está en los músculos. Esto es un daño general, ¿no? Y la alteración, la baja cantidad de potasio puede llevar a una alteración del ritmo cardíaco también, ¿ya? Entonces, hay que tratar en lo posible un buen AGA. No interesa, a veces uno se está empecinando en que sea arterial y no sale. No, los electrolitos no van a cambiar en relación a que sea arterial o sea venoso, ¿no? Generalmente, cuando el paciente ya está en hospitalización, lo que quiero es manejar electrolitos, entonces puedo de emergencia utilizar un AGA venoso también para ver la cantidad de electrolitos. Es el criterio del médico, ¿ya? Del dueño del paciente, porque cuando entra a una institución de salud, el dueño es el médico, estará el enfermero, el técnico, pero el dueño del paciente es el médico, y por eso es su responsabilidad. Y para esa responsabilidad tiene que tener al menos la ayuda de su conocimiento y los exámenes auxiliares que sean los que disponga y lo que sea necesario. Si no dispongo de un examen, mejor para evitar cualquier problema, lo refiero a uno que de repente a una institución, un establecimiento de salud que sí tenga ese tipo de ayudas auxiliares para que el paciente sea mejor valorado, ¿ya? Uno tiene que saber sus limitaciones, ¿ya? Eso traten de aprenderlo. Si yo veo que mi institución, mi establecimiento no va a hacer mucho por el paciente, no tengo por qué quedármelo al paciente, ¿ya? Bueno, para ir calculando de repente, a veces como referencia, ¿no? ¿Cuánto de potasio se ha perdido? Un porcentaje, 5%, menos de 3%. Ya el que está grave, ¿cuánto ya ha perdido? 15%, un 20%. Eso para que tengan como referencia de una relación en base al potasio corporal, al potasio total que debemos tener en nuestro organismo, ¿ya? Bueno, para calcular, ¿no? Los gases arteriales son los que nos van a ayudar y la proporción que tenemos de la cantidad de potasio que debe de tener nuestro organismo de acuerdo a un peso de 70 kilos en promedio, ¿ya? Son las presentaciones de los medicamentos que puede uno tener en cuenta para poder reponer parte de este electrolito en unidades de cuidados intensivos, ¿ya?
Cuando ya está en hospitalización, se supone que es un paciente ya estabilizado. Recién cuando está en hospitalización, de repente ya uno puede ir manejando. ¿Quiénes van a estar en hospitalización de repente? Los que tienen un grado de hipopotasemia de menos de 3 o 2.5 para arriba, un poco, ¿no? Para ir manejando. Si es que ya empieza a bajar, a veces, si es que empieza a ser más deficiente ya una hipopotasemia severa, ya entra a UCI, ¿no? ¿Por qué hay que tener en este tipo de tratamientos de repente del potasio, ¿no? Siempre se necesita un buen acceso vascular. ¿Ya qué se llama un buen acceso vascular? ¿No? Como que les han hablado también, pero cuando tenemos un buen acceso vascular es que ya estamos en vía central, ¿no? ¿Cuál? Vena cava superior, vena cava inferior. ¿Para qué? Para que podamos manejar al menos volúmenes grandes de líquido o algún tipo de sustancia o electrolitos en este caso, ¿no? Para que no haya flebitis, inflamación de los vasos sanguíneos, mejor un buen acceso vascular que es una vía central, ¿ya? Monitoreo cardíaco, hay diferentes tipos de monitoreo. Hay hasta accesos en brazos, ¿cómo se llama? Ahorita se me ha ido pero son arterial, algo arterial. ¿Ya? Entonces, ¿eso es para qué? Para ir monitorizando más estrictamente la presión. ¿Ya? Ese es el objetivo, de ser más finos en el manejo de esos signos de alarma que uno tenga que ir valorando. ¿Ya? Entonces, estos son los accesos donde uno no tiene que pasar de ese tipo de infusión de este tipo de sustancias. ¿Ya? El acceso central te permite hasta 40 miliequivalentes por hora. Cualquier medicamento es irritante. ¿Ya? Cualquier medicamento. Ustedes tienen un medicamento que dice lento y diluido. ¿Por qué? Porque va a producir algún tipo de lesión en el acceso periférico donde está entrando, ahí va a producir. Entonces, para eso es que se necesita de repente, para que ustedes se orienten, este tipo de concentración de la infusión que estén poniendo. ¿Ya? El más libre de eso es el que está en acceso central. ¿Ya? La velocidad de 10 a 20 miligramos por litro también. ¿Ya? Entonces, eso para que vayan teniendo de referencia ustedes. Viendo las proporciones, es de acuerdo a cómo sale la necesidad o la condición del paciente. Tiene una calemia moderada, severa o leve, le doy solamente algún tipo. Si es que es leve, a veces solamente se maneja con reposición vía oral, ¿no? Algunas frutas, de repente, si no tiene problemas renales, le dan plátano o algunas verduras para que vaya viendo la reposición del potasio, ¿no? Ya cuando está en moderado, severo, a veces recién se utiliza vía endovenosa o retos. Los retos son de potasio, de sodio, para ver parte del manejo ácido básico. También se utilizan medicamentos, pero en bolos a veces, ¿no? Que son las conductas de rescate que tiene característicamente las unidades de trauma shock o cuidados intensivos, ¿ya? Bueno, son medicamentos que nos ayudan a seguir monitorizando y manejando parte del manejo terapéutico de cada uno de los pacientes de acuerdo a cómo se va presentando, de acuerdo a la patología o comorbilidad que está produciendo. No es exclusivamente que haya solo déficit de potasio, por algo está pasando.
por algo. Entonces, hay una causa previa que esté condicionando ese tipo de condición del paciente, ¿no? Está fallando la ingesta, está fallando la distribución o el equilibrio transmembrana de repente entre las células y el plasma, o el riñón, el que debe de eliminar los excesos o reponer, reabsorber el, todo lo que necesita el organismo, está fallando, ¿no? En esas tres cosas es lo que hay que tratar de ver, pero ¿cuál es la causa? ¿Ya? Ustedes están ahorita manejando síndromes, pero siempre traten de encontrarle a ese síndrome su nombre, le pongan su apellido, en lo posible, ¿ya? En lo posible. Y cuando ya, si ven al paciente directamente, ya vean qué puede estar pasando. Hacen sus exámenes auxiliares y le ponen su apellido definitivo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que tratar de ir viendo para cada paciente. ¿Cuál es la causa? ¿Ya? ¿Cuál es la causa? Principalmente para que se esté presentando este tipo de trastorno o desorden de tipo homeostático dentro del organismo. Lo que les decía, ¿no? Menor de 3.5, más de 3, que solamente algunos, ¿no? Tengo que asegurar un ingreso, una ingesta de 60 a 80 mil equivalentes al día. ¿Cómo se logra? Dietético a veces, ¿no? Raro que uno vaya a poner algún tipo de sustancia médica para poder, de repente, ¿no? Si es que tengo un antecedente de un problema de los túbulos renales, de repente, y ahí es conocido el paciente, voy a dar, ¿no? En una hipocolemia moderada severa ya se utiliza medicamentos en infusión endovenosa. Hay necesidad de monitoreo cardíaco cuando es agresivo, ¿no? Por eso los pacientes en UCI están con su monitoreo cardíaco permanente, ¿no? Ya, chicos, ¿alguna pregunta? Se ha perdido, creo, ¿no? Estaba hablando solito. Gracias, doctor Negreiros. Al parecer creo que no hay ninguna pregunta de parte de mis compañeros. Ya, para más claro, de repente lo que vamos a tratar para lo que es la teoría de lo que yo estoy dándoles, me voy a basar principalmente algunas cosas de repente de lo que les estoy dando, pero se supone que tiene un texto base, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, de repente vamos a tratar de priorizar, ¿ya? Ya, doctor, estaría bien. Doctor, respecto al examen, eh, ¿qué día tendrá turno? ¿Podría ser el 18? Porque hasta el miércoles vamos a tener algunas clases. O sea, no han terminado todavía algunos cursos, dice, todo está, ¿hasta cuándo tienen? Pues porque va a ser en base a eso, ¿no? Porque hasta cuándo, una cosa es la teoría de lo que dicen los, las normas de la universidad, ¿no? Y otra cosa. Doctor, para administrar exámenes el último día es el día 19, que es el viernes, pero como le había mencionado, para que usted pueda revisar, siquiera será un día, porque las notas tienen que salir incluso para el 20, porque ese día es el de examen sustitutorio. Entonces, como somos 100, sería buena idea tomarlo el 18 Por por eso, la noche para que el 19 yo lo quería revise. ver el 17, pero como no, esto no creo que alcancen, será pues el 10 en la mañana, en la tarde debe ser, ¿ah? No en la noche, sino cuando se califica. Sí, doctor, en la tarde en todo caso. Ya, Eh, vamos a ponernos de acuerdo de eso, ¿ya? Supongo ya, que doctor. más bien dile a los docentes que han dictado los temas que traten de enviarme sus preguntas, ¿ya?
Sí, doctor, y le voy a comentar a los doctores. Ya. Si no hay preguntas, ya pues nos encontraremos en los exámenes. Teoría, algunas prácticas creo que están dando de algunos grupos, de otros temas, de otros segmentos. Se había quedado, doctor, hubo problemas con el segmento de endocrino y el doctor Ilanov acordó que ya la nota de nefrología va a ser el promedio de los tres primeros prácticos. Ujú. Ya, bueno, vamos, ya conversaré con el doctor Villanova entonces. Ya, chicos, gracias. Sí, doctor. Ya, cuídense, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Ismael, ¿qué pasó? Hola Teo, compañeros, muy buenos días. Teo, yo creo que debemos tener un acuerdo en conjunto todos los alumnos para que tú puedas decidir qué día vamos a dar el examen de semiología. Yo creo que es algo injusto que tú estés imponiendo bajo tu criterio y tus necesidades, dejando de lado las necesidades de nosotros. Chicos, ustedes mismos escucharon que el doctor quiere que sea el 17. El doctor mencionó de que va a coordinar contigo, Teo. Yo creo que si le explicas, bueno, para Y yo eso le estoy tendrías que tratando de convocar a explicar una para que sea el reunión, Teo. 18 por la noche. Ustedes mismos ahorita han escuchado. Eh, Tomando en justificación las clases que estoy tomando en justificación de que la última clase va a ser el miércoles. Ya eso incluso he quedado internamente con un doctor para que sea el miércoles y así nos dé hasta el jueves.